Bona tarda, benvinguts a una altra trobada de l'Escola Europea d'Humanitats. En portem ja unes quantes. Aquesta vegada el tema és la ciutat. És evident que els referents amb els que s'ha estudiat i s'ha plantejat la ciutat en els últims temps han variat. Estem entrant en un paradigma manifestament nou, fruit d'una sèrie de mutacions que tothom coneixem, de la mateixa manera que la ciutat moderna va sortir dels conflictes i transformacions del capitalisme industrial. Ara estem entrant en una fase d'un capitalisme postfinancer i digital que porta generant des de ja fa uns temps una sèrie de mutacions i canvis que tenen a veure amb la qüestió que fan que no puguem contemplar la ciutat de la mateixa manera que la contemplàvem abans. En aquesta circumstància, en aquesta situació, ens ha semblat interessant plantejar, com fem en el format trobades, un debat de personalitats, de disciplines i professions diferents sobre aquest canvi que podem simbolitzar amb el títol. Si fa uns quants anys una trobada d'aquestes segurament li haurien posat el nom de ciutat i prou, perquè la ciutat era, per dir-ho així, el referent absolut, el paradigma buscat, diguem-ne. Ara li posem ciutat, casa, natura, perquè és evident que amb els canvis aguts, amb les transformacions de molts tipus, les demogràfiques també, que s'oblida sovint, però evidentment l'impacte de la qüestió ecològica tan oblidada durant temps i per tant que hem descobert la urgència potser d'una manera tardana, o les noves formes de socialització familiar, doncs ens obliguen a plantejar aquesta reflexió en uns termes. Ja no es pot parlar de la ciutat com un ens unificat, per dir-ho així, sinó que es necessiten actors per demostrar la complexitat de la qüestió de la ciutat avui. Ciutat, casa, natura és la via escollida com a títol per aquesta reflexió en la que hi participen perspectives diferents de professionals de l'arquitectura, l'urbanisme, el paisatge, el disseny, l'antropologia, la filosofia, la biomedicina o la geografia urbana. En aquest cas li vaig encarregar a en Francesc Muñoz, el geògraf, ens coneixem ja fa uns quants temps, és probablement després de l'Ernest Lluch, perdó, de l'Enric Lluch i d'algun altre geògraf històric d'aquesta ciutat, el qui ha fet alguna ruptura important en el pensament geogràfic en aquest país, i jo sempre l'he escoltat amb molta atenció i sempre m'han interessat les coses que deien, i em va semblar que per la seva peculiar i personal perspectiva era la persona adequada per programar i organitzar aquesta trobada. El format ja el sabeu, són 2 tardes, 2 sessions cada tarda, cada una d'elles d'una hora i mitja, amb 20 minuts per les ponències, o sigui, 20 i 20, 40 per les ponències de 2 dels convidats, i després el debat entre tots els membres de la taula. Així aquest model es repeteix 4 vegades. Jo només agrair la presència aquí. En Francesc Muñoz els anirà presentant en cada una de les sessions. Només agrair la presència aquí de Javier Echevarría, filòsof, a Pablo Sustercic, expert en arquitectura, disseny i tecnologies de l'hàbitat contemporani, Xavier Montells, arquitecte, Octavi Rofes, antropòleg, expert en estudis culturals urbans, Clara Olòriz, arquitecte, expert en arquitectura i tecnologia, Maria Buigas, urbanista, experta en dinàmiques urbanes contemporànies, Marina Cervera, paisatgista, experta en infraestructures verdes urbanes, i Margarita Triguero Mas, ambientòloga i doctora en biomedicina. Francesc, és la teva. A partir d'ara jo aquí estic gairebé només d'espectador. Et toca a tu, tot queda a les teves mans. Endavant, i moltes gràcies per aquesta programació i moltes gràcies pels que ens acompanyeu avui en un dia, en aquests moments en què hi ha dubtes i expectatives, que es fa més difícil assistir a actes com el que nosaltres proposem. Moltes gràcies, Josep. Gràcies a l'Escola Europea d'Humanitats i personalment també al Josep per la confiança. Ha estat realment un repte interessantíssim poder
d'una forma plegats en aquesta doble sessió. Sí, tens raó, sí. Passem al castellà perquè ens entengueu tots y todas. Un agradecimiento efusivo y cálido a la institución, a las instituciones que hacen posible este encuentro, a la Escuela Europea de Humanidades, especialmente a Josep Ramoneda, a quien agradezco mucho la propuesta de este reto, de cómo organizar una doble sesión de debate cruzado en la que nos interesaba mucho, sobre todo, dos cuestiones, diría yo. Una primera era que tuviéramos perspectivas desde disciplinas muy diferentes. Si bien sabemos, y hoy tenemos aquí entre nosotros a alguien que ha trabajado durante muchos años en la filosofía de la ciencia y las disciplinas científicas no son tan dispares como nos parecen y el conocimiento fluye entre ellas. Si bien es así, la institucionalización del conocimiento científico sí que nos lleva a tener disciplinas diferentes y queríamos un poco romper esta idea teniendo disciplinas diversas que piensan sobre la ciudad, sobre la casa, sobre la naturaleza de forma diversa, juntas. Por tanto, hemos seleccionado ponentes y personas que nos van a hablar desde disciplinas muy diferentes. La antropología, la arquitectura, la epidemiología, el diseño de los espacios públicos, la filosofía, la geografía. Todas estas disciplinas juntas nos dan visiones de ese artefacto poliédrico, que es lo que aún llamamos ciudad, y que, como muy bien decía Josep, se nos antojaba un concepto demasiado estrecho para plantear esta visión que nos interesaba, y por eso incluimos esta mirada más amplia, más relajada, este gran angular que comienza por la casa, pasa por la ciudad y acaba en la naturaleza, ¿no? Por tanto, este es un primer elemento diferenciador, y el segundo elemento es que queríamos, y nos interesaba también mucho, plantear un discurso a través de diferentes generaciones de expertos y expertas. Y en ese sentido, también estamos muy satisfechos de tener personas de generaciones diversas que nos van a aportar visiones que tienen que ver tanto con esta experiencia de lo que es vivir en la ciudad e investigar sobre lo que ella significa hoy. Como muy bien decía Josep, los retos que las ciudades tienen hoy delante o sobre la mesa en el plazo más breve o en el más largo nos obligan a mirar más allá de lo estrictamente urbano. Hablamos mucho, por ejemplo, de cómo debemos pasar de la ciudad sostenible a la ciudad saludable. Y, por tanto, hablar de la ciudad saludable implica hablar de naturaleza, implica de cómo, si es posible, renaturalizamos la ciudad. Y en ese sentido, cuando hablamos de ciudad, hablamos también de esta posibilidad de hibridarla con lo natural. Bueno, pues esto ya es un ejemplo de cómo debemos trasladarnos, ¿no?, a este marco de juego, a este triángulo en el que tenemos el espacio doméstico, el espacio urbano y ese espacio de lo natural urbano que planteamos actualmente. Por tanto, es verdad y nos parecía muy acertado que el propio título del seminario ya incorporara esta cuestión. En el texto que tenéis del seminario y que lo introduce, se dice también que hay como dos grandes procesos que marcan toda la reflexión que vamos a proponer en estas dos tardes, ¿no? Por un lado, tenemos todo lo que son las dinámicas de globalización. Nos guste o no, vivimos en un mundo global y eso tiene muchas implicaciones de todo tipo, lo hemos discutido en otros encuentros. Por tanto, lo que es la ciudad, lo que es el hábitat doméstico, lo que es la naturaleza en la ciudad hoy tiene que ver, o es insoslayable, que tiene que ver con esta globalización no urbana, sino globalización de la sociedad urbana, que es otra cosa. Y por otro lado tenemos el proceso intenso, acelerado, constante, persistente, y que creo que lo podemos decir de esta manera, nos ha cambiado la vida en poco tiempo, que es el proceso global de digitalización. El proceso global de digitalización. ¿Digitalización de qué? Pues de todo. Digitalización de lo que hacemos, de lo que decimos, de lo que pensamos y también de lo que no hacemos, no decimos, sino pensamos. Este proceso digital nos lleva a un escenario urbano también nuevo. Si cruzamos esas perspectivas, lo global y lo digital, nos aparece ciertamente una diagnosis de la ciudad que poco tiene que ver con lo que era la ciudad o entendíamos que era en los años 80 del siglo XX, ¿verdad? O en los años 90 del siglo XX, o en los años 2000, porque la digitalización ha pasado en un plazo de tiempo tan breve que nos parece que sea un fenómeno muy nuevo, pero en realidad ha cambiado estructuras y superestructuras a un ritmo veloz. Hace muy poco tiempo no teníamos algo llamado como Instagram, que forma parte del nivel cero, y creo que no exagero en absoluto, del nivel cero de la sociabilidad
de los jóvenes en nuestra cultura. Por tanto, valga esto como un simple ejemplo de cómo analizar la ciudad, lo que es la ciudad, lo que significa, nos exige ese trabajo de continua diagnosis, de continua introducción de elementos nuevos que forman parte de la experiencia que vivimos. En el texto, como decía, aquí tienen ustedes, se habla de ello, se habla de que la globalización de las ciudades y el proceso de digitalización de la sociedad urbana propone un escenario de profundas mutaciones del hábitat doméstico, del espacio público, de la vida urbana como experiencia. Recuerdo el otro día con mi hija pequeña jugábamos a hacer dibujos y ella tenía que decirme lo que yo dibujaba. Y se me ocurrió dibujar un rectángulo con un ángulo cerrado, agudo, debajo y otro ángulo agudo hacia arriba en la parte superior del rectángulo. Yo intentaba dibujar el dibujo clásico de una televisión, ¿verdad? Con las patas y la antena. Y mi hija me decía, papá, ¿qué demonios es esto? Sí. Cuando le dije que era una televisión me dijo, no, te equivocas. Y con una goma de borrar lo borró todo, excepto el rectángulo, sí. Me dijo, papá, está aquí en la pared, sí. La experiencia urbana de mi hija hacía irreconocible un hecho para mí tan familiar como la forma de representar un televisor cuando aún teníamos el UHF, ¿verdad? Por tanto, hablamos de un fenómeno absolutamente dinámico y la sociedad digital no ha hecho más que acelerarlo. La casa y la ciudad y la naturaleza son hoy además categorías en transición, tanto que hemos tenido que dividir el debate en dos sesiones, ¿sí? Una, la de hoy, más centrada en lo que es casa y ciudad. Empezaremos en la casa y llegaremos a la ciudad. Y otra, la de mañana, que se centra más en lo que es la ciudad y la naturaleza. Pero son, decimos, categorías en transición, con límites ambiguos y cambiantes en función del momento, en función del tiempo, capaces de plantearnos nuevos comportamientos urbanos. En esta era de este turbocapitalismo digital, antes Josep se refería, la casa es el lugar de una domesticidad nueva, una domesticidad transparente, sobreexpuesta a los flujos de información y de actividad exteriores, y la ciudad misma también nos muestra retos nuevos que tienen que ver con este diálogo absolutamente imperfecto con la naturaleza, que, como también se decía antes, ya viene desde la revolución industrial. Algo que hemos dado en llamar como antropoceno, no es más que poner sobre la mesa los inmensos peajes que estamos pagando por ese diálogo imperfecto con la naturaleza. Peajes como el cambio climático, peajes como el consustancial e ineludible hecho de tomar conciencia de cómo el planeta, ese sí, parece que se nos desvanezca en el aire. ¿Cómo vamos a abordar, por tanto, estas cuestiones? Que ya se ven que algunas de ellas son de bastante enjundia. Hemos querido, con este espíritu de juntar generaciones diferentes y expertos y expertas de campos y disciplinas diferentes, hemos querido plantear estas sesiones por parejas, ¿no? Tenemos 4 grandes temas, 2 hoy y 2 mañana. El primer tema es este que tenéis como Cosmopolitas Domésticos 5.0. En un minuto sabremos qué quiere decir este título. Domótica y utopía en la ciudad smart, la ciudad inteligente de la que tanto hablamos. ¿En qué consiste esta utopía de la ciudad tecnológica a través de la casa tecnológica? Y tenemos después una segunda mesa que nos habla del espacio doméstico hoy, la casa en transición. Esos son los 2 debates, los 2 microdebates que planteamos hoy. Mañana tenemos 2 debates más. Como veis, los de hoy se centran más en la casa y su relación con lo urbano, con la ciudad. Los de mañana se centran más en la relación entre ciudad y naturaleza. Empezaremos mañana con el debate urbanización, ciudad y naturaleza en la era del antropoceno y acabaremos con el debate renaturalización urbana, del urbanismo de la salud a la gentrificación verde. Cada título, como veis, engloba como si fuera un gran paraguas muchas cuestiones que los expertos y expertas que tenemos con nosotros nos van a ayudar a desgranar. Y para no perder más tiempo, porque tenemos un tiempo limitado, yo también deberé hacer de moderador. Ese es un mensaje nada sutil para nuestros ponentes. Tendremos una carta con 5 minutos que os enseñaré cuando falten 5 minutos y tenemos otra con 0 minutos, ¿sí? Que espero no tener que mostrar, porque querrá decir que en ese momento debéis de dejar de hablar, porque así dejaremos los 50 minutos que queremos tener para el debate cruzado. Decir también al público que la idea
es que tenemos los ponentes y las presentaciones secuenciadas por parejas, pero la idea es que cada persona, experto y experta, pueda participar cuando quiera y, de hecho, es lo que les hemos pedido, que no esperen a su turno mañana, por ejemplo, para intervenir y que el debate que tengamos sea rico y cruzado en todas las dimensiones. Vamos a empezar, por tanto, con este primer debate, Cosmopolitas Domésticos 5.0, Domótica y Utopía en la Ciudad Smart. El título, Cosmopolitas Domésticos, tiene que ver con uno de los libros del primer ponente que tenemos, Javier Echevarría, al cual yo quiero agradecer de una manera especial y muy cálida el hecho de tenerla aquí con nosotros. Javier Echevarría es licenciado en Matemáticas y Filosofía, es catedrático de Lógica y Filosofía de la Ciencia. La filosofía de la ciencia es un campo que a mí siempre me ha resultado fascinante, ¿no? Porque sería un poco como el padre o la madre de todos los campos, ¿no? Es el estudio de cómo las ciencias han ido evolucionando y es fascinante cómo, por ejemplo, en mi campo, la geografía era una ciencia que tenía mucho que ver con las matemáticas y la astronomía en el pasado y hoy no. Y, por tanto, eso se puede explicar por qué y se explica, de hecho, por qué. Por tanto, es un campo fascinante. Javier Echevarría ha trabajado mucho, por tanto, sobre cómo las ciencias han evolucionado y es catedrático de este campo en la Universidad del País Vasco, también catedrático en excedencia en el Instituto de Filosofía del CSIC. Y también querría, aparte de los muchos premios que tiene, cito solamente el Premio Anagrama de Ensayo 1995, el Premio Eusko Izaskunda Laboral Kutxa de 2016, querría citar los títulos de los libros. Yo creo que hay 3 libros que marcan bastante a una generación de estudiantes, entre los que me cuento, en los años 90 del siglo XX. Tenemos Telépolis, en 1994, tenemos Cosmopolitas Domésticos, da título a la tabla, a la mesa redonda con que comenzamos, 1995, y tenemos Los Señores del Aire, Telépolis y el Tercer Entorno, 1999. Después hay otros libros, y de hecho hay un libro reciente, muy reciente, Tecnopersonas, y esos 3 libros introducen, cuando aún no se hablaba demasiado, todo este nuevo escenario de la revolución digital y cómo estaba cambiando desde dentro el espacio doméstico. Le hemos pedido a Javier Echevarría si podía hacer un salto mortal y plantearnos cómo desde hoy él podía entender lo que decía en el año 1995, antes de Instagram, antes de Twitter, antes de tantas cosas, y también a la luz de su nuevo libro, Tecnopersonas, plantearnos qué podemos esperar en el futuro de esta sociedad digital cuando la miramos desde el espacio doméstico. Empezamos, por tanto, con Javier Echevarría, al cual le damos a partir de este minuto 20 más para su intervención, agradeciéndole muchísimo su presentación y su presencia con nosotros. Gracias, Javier. Muchísimas gracias, Francesc, y muchas gracias, Josep, por esta invitación. Un placer estar con ustedes. Voy directamente a mi presentación, a la que le he puesto como título Cosmopolitas Domésticos 5.0 y 0,5. Perdón. Cosmopolitas Domésticos 5.0 y 0,5. Yo estoy por el 0,5, o sea, es decir, pero bueno, lo del 5.0 pues está de moda y pues es una desgracia, entonces manda quien manda y efectivamente yo, si son 5.0, son cosmopolitas domesticados. O sea, y con esto ya creo que está claro, mientras que los cosmopolitas domésticos en el año 95 pues, digamos, era gente que pensaba por sí misma, que pensaba colectivamente, que quería cambiar el mundo, mientras que ahora el mundo no hay quien lo cambie. O sea, el mundo está hecho y compuesto y manda quien manda. No manda, por cierto, el gobierno de España ni el rey. Mandan los señores del aire, que es, digamos, mi libro del año 99. Una vez que publiqué el libro del 99, el de los señores del aire, pues yo ya no tenía nada más que decir sobre estos temas. Y entonces, ahora en el 2020 he publicado con una doctoranda, que ya es doctora, Lola Almendros, un libro conjunto, Tecnopersonas, porque efectivamente en estos 20 y pico años pues ha habido cambios cualitativos que son alarmantes, y por lo tanto pienso que había que volverse a pronunciar. Bien, entonces... Perdón, es que veo yo mejor sin gafas que con gafas ya. Entonces, pero para ver la pantalla me hace falta las gafas, ¿no? Bien, entonces, yo publiqué en Quaderns
En el contexto del 19 Congreso de la Unión Internacional de Arquitectos, invitado por Iñasi de Sola Morales, publiqué un articulito corto, La vida doméstica en Telépolis, la ciudad global, que como solo son 5 páginas, yo ahí resumía las propuestas de Telépolis y la vinculación entre casa y ciudad, y por lo tanto en realidad voy a resumir brevemente lo que dije en estas cosas. Y hablaré luego de la hipótesis actual mía, bueno, que en realidad la hipótesis es de 2009, pero los conceptos hay que acuñarlos y hay que acuñarlos con mucho trabajo. Yo no soy Spinoza, faltaría más, ya quisiera, pero Spinoza acuñaba los conceptos con extremado cuidado, ¿no? Entonces, acuñar el concepto de tecnopersonas a mí me ha llevado bastante tiempo, creo que ahora ya está presentable y por eso lo hemos publicado este libro. La idea es que las tecnopersonas, con respecto al tema de las jornadas, yo ahora hablaría claramente de tecnocasas, tecnociudades y tecnonaturalezas, siempre en plural. No hay una sola ciudad, no hay una sola casa, tampoco hay una sola naturaleza, y esto ya lo anticipo para el debate de mañana. Hoy no voy a hablar de eso. Pero sí anticipo lo que voy a decir. El virus, el COVID, es naturaleza. Y por lo tanto, cuando hablamos de naturaleza, esto de que saludable es volver a la naturaleza, bueno, si ya tenemos la naturaleza con el virus. La naturaleza tiene muchas facetas y por lo tanto naturalezas. Bien. En cualquier caso, que del 95 a ahora hay menos cosmopolitismo y ha aumentado muchísimo el feudalismo, el neofeudalismo, del cual hablaré muy brevemente. Eso es mi hipótesis del año 99. Y por último, claro está, esto todos creo que lo constatamos, que la mengua del poder de los estados sí ha seguido creciendo. Ya en aquel momento había menguado el poder de los estados, pero ahora ya, pues bueno, quedan, sí, ya casi son como arqueología del poder político, ¿no? Porque ahora ha surgido otra modalidad de poder mucho más poderosa, mucho más dinámica, que es a la que estamos claramente sometidos, los señores del aire. Perdón, señores de las nubes, ahora ya. La metáfora de moda es la nube. Y bueno, y todo esto supone riesgos, pero de esto hablaré. Bien, esta es la portada del artículo que he mencionado, del año 95, en donde ya en portada ponían cosas como que las casas tenderán a ser el lugar de trabajo y la ciudad el lugar de distensión. Yo no sé ustedes, pero yo desde luego yo trabajo bastantes horas en casa, online, y cuando salgo a San Sebastián a pasear, salgo a descansar, es decir, yo vivo eso, otros no, otros seguro que tienen, pero yo como ya estoy jubilado y como sigo activo, entonces mi vida es eso, es decir, que para mí la ciudad es un lugar de distensión, claramente, de descanso, de paseo, gratísima de vivir, por eso vivo en San Sebastián, claro está, no estoy menospreciando a Barcelona, faltaría más, pero vamos, San Sebastián, pues San Sebastián. En cualquier caso, dejo esta cuestión y cito muy brevemente algunas de las cuestiones, algunas frases escritas en ese artículo, y que yo no me releo nunca a mí mismo, pero hoy en el tren me he ido releyendo el libro de Cosmopolitas Domésticos y efectivamente está bastante bien la selección de frases que yo mismo había hecho previamente. No se trata de una sociedad de la información y de las comunicaciones. Esto es una constante en toda mi argumentación. No es la sociedad de la información, no hay tal cosa, y menos de las comunicaciones. Las tecnologías llamadas de la información y de la comunicación son tecnologías de interacción entre seres humanos. Interacción, la comunicación es una modalidad de la interacción, pero hay muchísimas más. Y por lo tanto, ese debate conceptual no voy a entrar en ello. Bien, eso está cambiando la estructura económica y social del planeta, esto es obvio, que ha cambiado, rompiendo con la estructura de las ciudades y la de los estados clásicos, por supuesto, también. En fin, hablaba yo en aquella época de una tesis que mantengo, que es la superposición, es decir, que digamos, el tercer entorno, anticipando ya lo que voy a decir a continuación, se superpone al segundo y al primero, entonces, pero sigue existiendo la naturaleza, sigue existiendo la ciudad, pero ha surgido un nuevo espacio social, ya está consolidado, es lo que hay. En este momento, la tesis que voy a proponer ahora es que las casas están ya en el tercer entorno. Es cierto que seguimos teniendo casa en el segundo entorno, incluso hay algunos románticos que vuelven a la naturaleza y vuelven a tener casa
en un bosque, ánimo y a ello. O sea, yo no soy heideggeriano y por lo tanto no voy a hacer ese tipo de cosas, ¿no? Pero donde de verdad están las casas, como muy bien has dicho, te lo decía tu hija, Francesc, la casa es la pantalla. La casa es la pantalla y lo demás son tonterías. O sea, esto voy a citar a Remedios Zafra a continuación. Ella dice brillantemente, habitamos las pantallas. Habitamos las pantallas. O sea, habitamos nuestra casa en la ciudad, pero sobre todo habitamos las pantallas y esta es la clave de mi planteamiento. Bien, dejo esta cuestión que ha transformado la vida doméstica, es claro, y paso a algo sobre las casas. En 1995 todavía. Allí yo escribía que las llamadas autopistas de la información, esta era una denominación deplorable, las autopistas de la información, pero tuvo éxito, pasarán tarde o temprano por las casas, generando espacios públicos en las estancias privadas. Esto de la mixtura del espacio público y lo privado, esto es el ABC, esto es lo que hay, es lo que hay, y bueno, pues era claro ya en el 95. Entonces, Telépolis difuminaba los límites entre lo privado y lo público y para mí la cuestión siempre era lo íntimo. O sea, yo, con todo mi respeto a la privacy, la intimity es mucho más importante que la privacy. O sea, donde esté la intimidad, que se quite la privacidad. Porque cuando hablamos de intimidad estamos hablando de, voy a decir una cosa, del inconsciente humano. De aquello de lo que no somos conscientes. O sea que, o estamos hablando del alma, si quieren ustedes, o del espíritu, ¿no? Entonces, la privacidad bien está, pero eso tiene que ver con la propiedad privada, es de donde surge la privacy, ¿no? Bien, dejo esta cuestión para no alargarme y digo, paso a continuación, eso, la frase esta que quería citar, agotados tras una dura jornada laboral doméstica, es probable que un porcentaje amplio de la población, no todos, pero un porcentaje amplio de la población salga luego a las ciudades para descansar y entretenerse. Las casas tenderán a ser el lugar de trabajo y las ciudades el lugar de la distensión. Esto es un debate actual, o sea, es un debate reciente, ¿no? Hay gente que está contra el teletrabajo y hay gente que está a favor, pero el debate está, pero estaba en el 95 ya también. Vale. Entonces, paso a lo último, las conclusiones. Las casas se abren al mundo trascendiendo las paredes por medio de las nuevas tecnologías. Es decir, que las casas se abren y las tecnologías te abren la casa al cosmos. Y de ahí surgen los cosmopolitas domésticos, porque son ventanas. O sea, digamos, la televisión, en fin, el móvil hoy en día, el ordenador o simplemente la tarjeta de crédito, te abre al mundo y por lo tanto son puertas o ventanas. Vale. Los desafíos no voy a hablar de ellos y por lo tanto los cambios tienen lugar a nivel global en Telépolis, pero todos esos cambios se manifestaban estrictamente en las casas, en los ámbitos domésticos y de ahí la noción de revolución doméstica que yo utilizaba en el sentido, citando a Virginia Woolf, el de... Bueno, y ya quiero anticipar un poco lo que tú vas a hablar a continuación, Paolo, en los móviles. O sea, entonces no había móviles, perdón. Me he leído el libro y resulta que yo ya hablaba de los móviles. Incluso hipotetizaba con lo que ha sucedido. Es algo que yo mismo no me acordaba y me parece sorprendente, ¿no? O sea, es decir, que si hubiera móviles que fueran a la vez tarjetas de crédito, ordenadores, máquinas de fotos, faxes, etcétera, etcétera, entonces vendría una gran transformación, ¿no? Pero los móviles, los telefoninos que decían en Italia a finales del siglo XX, pues es a partir del siglo XXI cuando se han difundido masivamente, ¿no? Entonces, digamos, quiero decir con ello que la casa es el móvil, o sea, para abreviar, la tecnocasa, perdón. La casa es la casa, pero la tecnocasa hoy en día es básicamente el móvil. Bien. Entonces, dejo lo de la hipótesis de los tres entornos, que esa pues, es muy obvia, ya la he dicho antes, además, está la naturaleza por un lado, la ciudad por el otro, y las pantallas, para abreviar, el tercer entorno son las pantallas. Sí tengo que mencionar, claro está, los señores del aire, como no. O sea, esto es indispensable, porque parece que
que Amazon, Google, Facebook, etcétera, han estado desde toda la eternidad. Pues no es así, no existían. En el 95 no existía ninguna de estas empresas. Hoy en día son las 5 principales empresas del mundo. Me refiero a Facebook, perdón, a Google la primera, o sea, las empresas GAFAM, Google, Amazon, Apple, perdón, Facebook, Amazon y Microsoft, que Microsoft recientemente ha optado por la estrategia de la nube también. Dentro de poco, cualquiera que escriba en Office va a escribir en la nube. O sea, ya no va a escribir en su ordenador ni en su móvil, sino que, y bueno, yo desde luego me he comprado rápidamente la versión anterior de Windows antes, porque no quiero escribir para el consejero delegado de Microsoft. O sea, es decir, yo ya sé que no le interesa lo más mínimo lo que yo voy a escribir, pero es una cuestión, es como si uno está escribiendo y le están mirando continuamente lo que escribe y lo que corrige y lo que tacha, ¿no? Entonces uno tiene todavía su dignidad y por lo tanto es una cuestión de dignidad. Bien, bueno, lo de Europa, claro, no lo voy a comentar. Europa ni se ha enterado de la jugada. O sea, en aquella época, no los pongo aquí, pero estaban todavía Nokia y Ericsson. ¿Se acuerdan ustedes de Nokia y de Ericsson? Han desaparecido. O sea, es decir, fueron compradas pues, por las grandes multinacionales norteamericanas o liquidadas, ¿no? En este momento, y bueno, lo que sí hay la novedad es China. China sí ha resistido. China sí ha resistido, pero a base de hacer otra modalidad de turbocapitalismo, pero controlado por un partido político, por un partido comunista, ¿no? Pero, en cualquier caso, en China hay señores de las nubes también y señores del aire. Bien. Bueno, estos son los datos, no los voy a comentar porque me llevaría mucho tiempo. Simplemente un detallito, ser la 4ª empresa del mundo. Tercera, perdón, Facebook. Con solo 10.000 trabajadores hay que conseguirlo. Unos artistas. O sea, ¿por qué? Pues porque los que trabajan somos los usuarios. Es decir, y esta la explicación es muy clara y muy sencilla. ¿Cómo con tan poca plantilla? Pues ¿por qué? Porque Facebook, Zuckerberg y su cuadrilla han logrado hacernos trabajar a todos los que usan Facebook, Instagram, etc. Es decir, que cada vez que se usa Instagram y si uno se socializa en Instagram, entonces es un siervo de Facebook. Siervo. ¿Siervo por qué? Porque el modo de socializar lo impone Facebook. Uno se sentirá muy libre y muy amigo, perdón, me voy a quitar esto porque ya me estoy ahogando, se sentirá muy libre y hablando con sus amigos, pero en realidad está siendo socializado, no se socializa en la calle, ni en la ciudad, ni en España, ni en Cataluña, se socializa en Facebook, en un feudo, en un dominio feudal que está estrictamente controlado por el señor feudal correspondiente. Bien. Bueno, del imperio de Google, simplemente diré, voy a citar a Manuel Castells, siempre tengo todo mi respeto, salvo que ha cometido el error de ser ministro, pero bueno, cualquiera comete un error, o sea, no pasa nada por eso. En cualquier caso, Castells en su libro extraordinario de Comunicación y Poder, dice que Google es el principal medio de comunicación del mundo, completamente cierto, lo sigue siendo. Luego volveré brevemente sobre esto. ¿Cómo ando de tiempo? Faltan 2 minutos para que 2 minutos, vale, bien. Por tanto, 7. Bueno, entonces, estas son hipótesis de aquellos tiempos, digamos, del siglo pasado. Y ahora añado la hipótesis de las tecnopersonas, que son físicas y jurídicas, eso es muy importante. O sea, es decir, que una empresa también es una tecnopersona hoy en día, no solo las personas físicas, eso es clave. Ya he citado a Castells, pero no voy a comentarlo. Shoshana Zuboff es una mujer brillante, ha publicado un gran libro, emérita del MIT, El capitalismo de la vigilancia. Estoy muy de acuerdo con ella, se refiere sobre todo a esto de que las cámaras, lo comentábamos tú y yo viniendo, ¿verdad, Paolo? Si estamos siendo firmados por alguna cámara, que seguro que había cámaras en la diagonal, estamos pasando a ser tecnopersonas. O sea, es decir, que tecnopersonas es también cuando hay control y vigilancia en las ciudades, ¿no? Esto la Zuboff lo argumenta muy, muy bien, pero a mi entender hay que dar un paso más. Es cierto el control, es cierta la vigilancia, pero además hay dominación. Entonces estamos ante un capitalismo de dominación. No es lo mismo que controlar y vigilar. Estoy aludiendo de alguna manera a Foucault. O sea, no es lo mismo vigilar y castigar que dominar mentalmente, que es como se domina. Castells lo dice muy bien, el dominio es mental. Pues esto es lo que han logrado. Esto es lo que ha logrado Google, lo que ha logrado Facebook, lo que ha logrado Amazon, el dominio mental sobre 2.000 millones de personas. No está mal, no está mal el dominio mental que se ejerce Facebook en este caso.
Dejo los tecnolenguajes y dejo el resto. Quería citar a Remedios Zafra, imprescindible autora, digamos, en su libro Los que miran, o en el otro Ojos y Capital, que es otro libro brillante suyo. Luego el premio Anagrama también es muy bueno y su último de Frágiles es excelente, pero habitar la pantalla. Esta expresión, a mí con esto ya me bastaría, yo ya terminaría con que tengan ustedes presente que cada vez que uno está en un móvil, pero voy a proyectar precisamente por eso, esto de que uno solo existe en Internet, pues bueno, eso no, a mí no me preocupa, yo desde luego procuro existir lo menos posible, es muy bueno, es muy sano existir poquito, o sea, digamos, esto de tener el máximo de existencia, por favor, el máximo de visibilidad, ni en broma, o sea, hay más bien que tender a ocultarse, etcétera, etcétera, ¿no? Y bien, en cualquier caso, sí es cierto lo que dice ella, que hoy en día casi todos los usuarios son robots ya en su modo de funcionar. Y ya cuando con este hábito pernicioso de, no sé, reenvíalo, ¿por qué lo vas a reenviar? Yo desde luego no me dedico a reenviar mensajes. O sea, a mí si se me manda un mensaje, yo me lo leo, me interesa, pero esto de automáticamente reenviar lo que a uno le llega, pues no veo por qué, porque eso es obedecer las órdenes precisamente de la gran empresa, que lo que le interesa es maximizar los flujos electrónicos y digitales. Bien, tecnopersonas. Y luego el resto de las cosas, porque ya me deben de quedar 2 minutos nomás. 5, qué barbaridad. Tú tienes una noción de tiempo un tanto alterada, o sea que... Soy generoso, como soy el moderador. O sea que tienes una noción de tiempo flexible, está bien, está bien. Digital. Bien, bueno, esto es una definición, o sea, eso es una definición de tecnopersonas. Las tecnopersonas son sistemas de datos, o sea, por lo tanto, y precisamente por eso nuestro hábitat es la nube, o sea, la nube de la cual creo que esto es, este es nuestro hábitat, ahí están las tecnopersonas, ahí estamos nosotros, en la medida en que nos identifiquemos con nuestra voz o con nuestra imagen, o sea, porque nuestra voz y nuestra imagen está troceadita y dispersa y junto a otros millones, 2.000 millones de voces, o sea, y de personas están ahí. Ese es el hábitat. Esto es la ciudad, hoy en día. Esto es Telépolis, la Telépolis actual. Tiene muy poquito que ver con la Telépolis que yo hablaba en 1994. ¿Por qué? Porque ha habido una conquista de Internet. Internet ha sido conquistado no manu militari, sino manu tecnológica. O sea, y ha sucedido. O sea, eso ya no tiene vuelta. Bien, entonces vuelvo a lo anterior. Una vez ilustrado, porque fenomenológicamente, no ontológicamente, como lo que acabo de proyectar, es decir, que las tecnopersonas ontológicamente somos sistemas de datos digitalizados, ¿no? Y cada vez que uno hace algo ante una pantalla, como está usando esa pantalla, está generando datos, y esto es lo que pasa inmediatamente a la nube. Pero fenomenológicamente sucede una cosa que es extraordinaria, y es que entonces con esos datos, el propio software, y desde luego la nube, regenera a la persona y uno se ve a sí mismo en la pantalla. Yo esto lo hago muy frecuentemente en conferencias online. Digo, oiga, no piensen ustedes que ese soy yo. O sea, ese que sale en la pantalla, desde luego no soy yo. Es una de mis tecnopersonas. Y eso es mi tecnovoz. ¿Que se parece a la mía? Bueno, se parece a la mía, pero no es la misma. ¿Por qué? Porque esa voz la ha construido el señor del aire, no es mi voz. Es decir, nos han expropiado de la voz propia. Esto yo me indignaba hace unos años, cuando todavía tenía capacidad de indignación, porque que le roben a uno la voz propia, esto no se había logrado en toda la historia. Que le roben a uno la imagen, la firma, el dinero, la cartera, todo, pero la voz, que es lo más propio del ser humano, pues esto lo han logrado sin problema ninguno y todo el mundo está charlando continuamente por los teléfonos móviles, haciendo podcast, o sea, dejando su voz en ofrenda a su señor feudal correspondiente. O sea, súbditos radicales, o sea, como ofrenda. Y bueno, y a ver si te fijas en mí, que mira qué bien canto, y soy un influencer, y mira cómo tengo muchos... Bien, pues... Y perdón, y termino ya, ahora sí termino, porque ya me pasó del tiempo, aunque no me lo digas, y es que esto vale para la muerte también, o sea, es decir, no piensen ustedes que esto se acaba, o sea, aquí ya, vamos, no voy a hacer alusiones a personas a las que quiero mucho que se acaban de suicidar, ¿no? O sea, pero porque uno se suicide,
no deja de ser súbdito del señor del aire correspondiente. O sea, tanto Google como Facebook, como Apple, etcétera, tienen ya sus propios panteones digitales, gestionan la herencia, gestionan los derechos, gestionan las fotos, gestionan la imagen, gestionan la voz y siguen operando con ella, ¿no? O sea que, por lo tanto, en ese sentido, para quienes sois más antropólogos o más expertos en cuestiones de antropología, yo creo que lo de la tecnomuerte, eso es muy importante. O sea, es decir, una cosa es la tecnovida, pero la tecnomuerte es un temazo importantísimo. Quien lo ha estudiado muy bien para mi gusto es Luciano Floridi, el gran pensador de Oxford, que es el primer autor de Ética de la Información, su segundo, Filosofía de la Información, es un gran autor. Yo difiero de él, o sea, pero no tiene nada que ver, o sea, las diferencias, pero es una persona que ha pensado a fondo estas cuestiones y aconsejo su lectura. Bien, yo con esto me reservo para las sesiones ulteriores, para el diálogo. Muchas gracias, Javier. La verdad es que cuesta ser moderador en este tipo de foros porque es muy tentador y muy interesante. La idea es que tengamos esas pastillas y después podamos retomar los hilos que hemos ido tejiendo con el debate cruzado. Pasamos, por tanto, a la segunda ponencia dentro de ese primer bloque, ¿no? Cosmopolitas domésticos 5.0 o 0.5, mejor dicho ahora sí. Domótica y utopía en la ciudad smart. Para completar, para ampliar, para plantear sobre otra perspectiva este debate sobre la casa domótica, sobre la casa inteligente, sobre la tecnocasa, habitada por tecnopersonas. Tenemos a Paolo Sustersic, como decíamos antes, hemos querido tener personas de ámbitos diferentes, y antes teníamos un filósofo y matemático y especialista en la filosofía de la ciencia, ahora tenemos un arquitecto especialista en la historia de la casa y por tanto alguien que tiene referencias múltiples a esa cosa tan dinámica que llamamos espacio doméstico, ¿no? Especialmente sensible al paso del tiempo y a la acumulación de nuestras experiencias. A Paolo Sustersic, él es, como digo, arquitecto, tiene su tesis doctoral en la Universidad de Southampton, es profesor en la Escuela de Diseño Elisava, de diversas asignaturas, siempre con el hilo común de lo que pasa en la ciudad, que es mucho, porque Paolo trabaja desde temas de movilidad hasta temas de diseños de prototipos, pasando por la propia arquitectura y el espacio doméstico. Desarrolla una intensa actividad fuera de lo que es las aulas de Elisava, trabajando con muchas instituciones en Barcelona, organizando exposiciones, la Fundación de Como Ibérico, la Fundación Mies van der Rohe, el MUVA en Barcelona, el Museo d'IHAB, y está ultimando, esto no lo dice el currículum, pero no resisto a decirlo, está ultimando un libro magnífico que está casi a punto de salir del horno, en el microondas, digamos, ¿no?, sobre la Barcelona brutalista, sobre la irrupción del paisaje brutalista en una metrópolis contemporánea como Barcelona, por tanto poniendo el foco en la ciudad de los años 50 a 70, y por tanto es un libro magnífico, no exagero en absoluto, y esto tendremos oportunidad de celebrarlo un poco más adelante. Quiero agradecer también a Paolo que haya hecho un poco un alto en el camino en esta intensa vida académica prolífica. Os recomiendo mucho que miréis, siguiendo un poco con lo que nos comentaba Javier, que lo googleéis, ¿sí?, que entréis en Google y googleéis a Paolo, porque encontraréis mucha inspiración sobre este tema. Le hemos pedido, por tanto, a Paolo que desarrolle esta mirada desde el concepto de la domótica, de la casa confortable más la casa tecnológica, intentando retomar, sin duda lo hará, el guante de las apreciaciones que he encontrado realmente fascinantes de Javier Echevarría. Paolo, muchas gracias por venir y por estar con nosotros y por la ponencia. Vale. Bueno, gracias Francesc y gracias obviamente Javier para esta presentación tan interesante. Yo también me confieso obviamente que soy uno de tus admiradores y lectores intensos de los libros que has publicado hasta ahora. Si me pasáis el mando. Vale, gracias. Bueno, yo lo que voy a plantear aquí en este tiempo que tengo a disposición es el hecho de que en las sociedades contemporáneas más avanzadas los hábitats obviamente están en profunda transformación y especialmente en los contextos urbanizados estos límites entre la ciudad y la casa está claro que se han difuminado y se han difuminado por el impacto de las nuevas tecnologías de las cuales estábamos hablando hace un momento y por tanto
propongo de alguna manera observar esos aspectos desde una doble perspectiva, que es un camino, si queréis, de ida y vuelta entre lo doméstico y lo urbano, ¿no? Donde esos dos puntos representan puntos de vista clave en contextos en los cuales la presencia de las tecnologías de la información, de la comunicación y otras están tan imbricados en nuestros hábitos que no podemos prácticamente distinguir nuestros hábitos del hábito tecnológico. Y empezaré primero bueno, por el tema de las ciudades, las casas y las redes. En realidad, si pensamos bien desde el origen de la ciudad como forma de hábitat humano, el espacio doméstico, el espacio familiar, el espacio privado, ha tenido como complemento también espacios de la colectividad, de manera que la casa en realidad difícilmente puede ser entendida sin tener en cuenta la ciudad o el medio que la acoge y que le da soporte. Si hablamos de otros territorios más dispersos, ¿no? Factores de división y organización del trabajo, de seguridad, de ejercicio del poder, de control sobre el entorno, han alimentado, evidentemente, y justificado esta complementariedad a lo largo de la historia. Pero también hay una cuestión, a cambio de sus servicios, las autoridades de organizaciones marcadamente territoriales, como la ciudad y el Estado, por ejemplo, siempre han necesitado ejercer un control sobre sus habitantes, permanentes, temporales, por razones que incluyen, otra vez, la organización de la vida comunitaria, la gestión de los recursos y de la producción, la recaudación de impuestos, el ejercicio del poder, el control de situaciones de riesgo, entre muchas otras. Por tanto, podemos decir que vivir una vida privada en una comunidad urbana en realidad siempre ha exigido adoptar y adaptarse a ciertas reglas, comportamientos, actitudes que a veces son explicitados en normas y otras veces, en cambio, son implícitos en hábitos que diferentes comunidades sociales, culturales, políticas, religiosas establecen y, evidentemente, esto provoca constantes tensiones y conflictos. También hay que decir que desde los orígenes la ciudad ha sido un nudo de redes que las han conectado con otros lugares pues, más próximos, más lejanos, y que en función justamente de la extensión de estas redes, de su complejidad, de su magnitud, estas han contribuido a definir la importancia de la urbe. Tanto más extensas son sus redes, más importante era la urbe. Tradicionalmente, los actores que se mueven en el espacio de las redes han tendido a desvincularse de las entidades territoriales, que a menudo se han percibido incluso como límites, como obstáculos para el desarrollo de sus actividades, aunque las hayan necesitado, como no, y obviamente se hayan beneficiado de ellas. Yo diría que posiblemente la manifestación contemporánea más evidente de la tensión entre un paradigma basado en esta visión sedentaria, ¿no?, que carga de importancia y de significado los nudos, y otra que está fundamentada, en cambio, en una perspectiva nómada, que se focaliza más en el movimiento, en los flujos, es justamente el conflicto económico y de poder, entre muchos otros, entre los estados y las corporaciones multinacionales. Este es el conflicto mayor que estamos viviendo hoy en día, diríamos, donde esa relación de poder se está reconfigurando de forma bastante preocupante. Especialmente a partir de finales del siglo XIX y gracias a las nuevas tecnologías en rápido y constante avance, tanto la ciudad como la casa han experimentado una mayor integración a nivel global y a nivel local, mediante redes e infraestructuras de suministros cada vez más complejas y articuladas, que inicialmente se desarrollaron en un espacio físico, posibilitando el aumento, decimos, de la calidad de vida mediante productos, servicios que estaban destinados a este consumo de masas que se construyó especialmente en el siglo XX, y desde mediados del mismo siglo XX contribuyeron también a crear ese nuevo espacio virtual del cual hoy todos participamos. Aunque hayan evolucionado, las redes domésticas siguen dependiendo evidentemente de las redes urbanas y territoriales. Desde finales del siglo XX y desde finales del siglo XIX y durante todo el siglo XX, la casa en realidad ha ido constantemente incrementando sus componentes tecnológicos, al convertirse pues, en terminales de servicios que antes eran accesibles mediante redes como podían ser el agua corriente, el gas, la electricidad, el transporte, inicialmente transporte público, luego transporte privado, el teléfono, la radio, la televisión, internet, etc. Al mismo tiempo que también eliminaban sus residuos de forma más o menos eficiente a través de redes de alcantarillado, recogida de basuras. Por tanto, en realidad, esta red, como veis, es una red progresivamente más compleja. No hace falta recordar también que precisamente por las razones de higiene y de salubridad, a las que se sumaron otras de crecimiento demográfico, mejora de la movilidad, desarrollo económico, social, cultural, etcétera, se motivó justamente el surgir de las disciplinas del estudio urbano, del urbanismo, por ejemplo, y las grandes transformaciones urbanas, siempre a partir de la mitad del siglo XIX. De manera similar a hoy,
como pues también, ¿no?, hacemos constantes llamamientos a convertir las ciudades en hábitats más sostenibles, saludables, etc. Bueno, el segundo aspecto que trataré tiene que ver con la casa tecnológica y los dispositivos portátiles. Y aquí enlazo justamente también a la conversación que citaba Javier ahora, ¿no? Es decir, la idea de la casa tecnológica del siglo pasado ha ido cambiando, no es que ha desaparecido, en realidad está allí. A medida que los dispositivos que la integran han ido sí cambiando, ampliándose con la aparición de nuevos servicios y nuevas demandas. Hasta la primera década del 2000, del nuevo siglo, se pensaba que en realidad la casa sería, además del lugar de trabajo, el entorno clave para conectarse al mundo digital, siendo el lugar donde estaban situadas las terminales. Pero con el desarrollo de las redes, de la telefonía móvil, los datos de creciente potencia y extensión, también este paradigma evidentemente ha cambiado, haciendo de cada smartphone un punto de acceso al mundo digital y a la información. Realmente habitamos nuestras pantallas. El desarrollo tecnológico reciente ha cambiado de forma significativa, por tanto, nuestra visión del habitar, dando concreción a la idea de que yo creo, puede ser difuso y ubicuo, siempre que tengamos acceso a la red, obviamente, y llevemos con nosotros el dispositivo portátil adecuado para operar en el entorno virtual. Como ha sucedido en el pasado para otros ámbitos, la construcción del nuevo entorno ha sido impulsada por esas empresas tecnológicas de las cuales acabamos de hablar. Y los lugares que ofrecen una baja conectividad digital, además, son cada vez menos y están cada vez más remotos. Pero no solo, las zonas que no tienen cobertura en realidad tienden incluso a ser percibidas como zonas inseguras, al no garantizarnos la posibilidad de estar conectados y, por tanto, expuestos a la intemperie de aquel entorno natural del cual, como urbanitas, somos generalmente inexpertos. Esta es una condición también relativamente nueva, ¿no?, en la que hemos entrado. Ahora mismo nosotros estamos en medio de la naturaleza y nos sentimos cada vez más perdidos. No sabemos qué hacer, literalmente. No sé si podrían sobrevivir ustedes un día si no se llevasen su comida. Probablemente no sabríamos qué hacer allí, ¿no? Algunos datos recientes proporcionados por el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad ayudan a conocer mejor la difusión de las TIC, por ejemplo, en España. Pongamos este caso que es más cercano, ¿no? ¿Qué vemos aquí? Bueno, como era de esperar, el número de españoles que acceden a Internet es cada vez mayor. 37,3 millones de personas mayores de 9 años han accedido a la red en alguna ocasión, ¿vale? Por tanto, podemos decir que esta es una experiencia ampliamente compartida. De estos, 2.800.000 largos son adolescentes entre 10 y 15 años y 34 millones son personas de más edad. ¿Vale? Podemos ver aquí en este otro gráfico también, en realidad, cómo esta conexión no solo es una conexión difusa, sino diaria. Es decir, el 81%, me parece, de estos internautas había accedido diariamente a las redes con un incremento de 5,5 puntos respecto al año anterior. Por lo tanto, es un proceso incremental. La brecha de género no es especialmente significativa, sí que lo es el nivel de estudios, no podemos ahora evidentemente insistir en esos datos, ¿vale? Pero es interesante también observar cómo ahora mismo el tamaño de las ciudades, tampoco de los hábitats, tampoco es relevante, porque en realidad la conexión se realiza tanto en municipios pequeños como en grandes ciudades. Por tanto, podemos decir que realmente ese sistema está muy difuso. Casi todo el mundo posee un medio para conectarse a este entorno, aunque con ciertas diferencias. El 80% de internautas dispone de dispositivos propios, pero hay variaciones en función del género, de la edad, de la situación laboral y del nivel de estudios. Eso también puede hacernos reflexionar luego sobre determinadas, como decir, matices, ¿no?, en esta existencia que se desarrolla en los entornos digitales. La cosa que aquí también nos dicen estos datos es que en realidad el dispositivo que está más ampliamente difuso es el smartphone, el dispositivo de referencia por su grandísima difusión y frecuencia de uso. Prácticamente podríamos decir que todas las personas lo utilizan a diario. ¿Lo utilizan a diario para hacer qué? Eso es interesante. Bueno, en primer lugar lo utilizan a diario porque hay una red, diríamos, de conexiones de bastante alta calidad, ¿no? 4G, 5G, 3G, como pueden ver en los datos, ¿vale? Y hay más del 65% de personas que se conectan más de 10 veces al día, según los datos de estas encuestas. Por tanto, son personas que realmente están conectadas, podríamos decir que casi permanentemente.
¿Y qué se hace a través del smartphone? Bueno, como podemos ver, a través del smartphone se hace casi todo. Es decir, las funciones más utilizadas no son hacer llamadas. La función de hacer llamadas es una función que ya, diríamos, pertenece al pasado, pertenece a generaciones anteriores. Las funciones principales son utilizar las apps de mensajería instantánea, podríamos decir, porque también aparentemente son gratis, ¿no? La consulta del correo electrónico, la búsqueda de información, el acceso a las redes sociales. Luego vienen las llamadas de voz y las tomas de fotografías. Por tanto, realmente el smartphone ha conseguido convertirse en ese dispositivo universal, mucho más, podríamos decir, del ordenador, que en un primer momento parecía que iba a tener también esta función. Y aquí podemos ver, bueno, también los porcentajes, ¿no? de alguna manera, de cómo son estos usos. Son usos, como podemos ver, muy frecuentes. Las primeras actividades, las más desarrolladas, las realizan casi todos los internautas y a diario, ¿vale? Bueno, si luego vamos a ver el otro dispositivo, que son los ordenadores, podemos ver que los ordenadores también han penetrado muy ampliamente en los hogares españoles. En 2020, el 81% de los hogares tenía pues, un ordenador en casa. Luego podemos ver algunas diferencias, algunas ligeras diferencias entre comunidades autónomas, por ejemplo, lo cual puede ser también interesante. Cataluña y Madrid, en este caso, son las que, diríamos, más también disponibilidad de ordenadores en casa presentan, ¿vale? Con respecto a Europa, podemos ver que estamos bastante alineados. Aquí estos son datos de 2017. Había países como Holanda, donde había un 98% de hogares donde había ordenadores, pero bueno, España estaba en el 70, ahora no lo veo desde aquí, 78, ¿vale? Por tanto, podemos decir que son fenómenos que de alguna manera nos acercan cada vez más también a los estándares internacionales. Se observa, por tanto, cómo se dibuja una realidad de una sociedad mayoritariamente conectada al mundo digital de múltiples formas, tanto a nivel de hogar como a nivel individual, y que plantea la existencia de un entorno donde el acceso al espacio virtual de la red se hace, por tanto, efectivamente difuso y ubicuo. Bueno, el tercer elemento, aquí tenemos un resumen, diríamos, de esas tendencias que ven esa convergencia que decíamos de las tecnologías y del uso de esas tecnologías en los hogares. El tercer aspecto que quería mencionar es el nuevo concepto de Smart City. En las últimas décadas no solo se ha visto la aparición y consolidación, por tanto, de este entorno completamente nuevo para la experiencia humana en todas las escalas, desde la acción social, la forma de trabajar, la manera de entender lo público, lo doméstico, lo personal, lo íntimo, también gracias a nuevas empresas que obviamente han basado su negocio en poner a disposición el hardware y el software necesario para acceder a nuestro espacio, a este nuevo espacio, sino que también ha afectado la manera de entender y gestionar las ciudades. Aunque sea objeto de debate, el concepto de Smart City lleva siendo utilizado desde más de una década para indicar aquellos entornos donde la gestión de ámbitos tan diferentes de lo urbano se lleva a cabo con la ayuda de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras, mediante la recogida y procesamiento de datos. Bueno, pasamos rápidamente a estos, hablaban de la presencia de dispositivos domóticos en el hogar, que en todo caso no son tan relevantes, diríamos, como los que veíamos anteriores, pero pasando a la Smart City, esas son algunas definiciones, ¿no? ¿Qué es una Smart City? Bueno, según el Smart City Council, la Smart City es una city that uses information and communication technology to enhance its livability, workability and sustainability. Por tanto, una ciudad más vivible, donde se puede trabajar mejor y más sostenible. Primer Congreso Mundial de Ciudades Inteligentes, Barcelona, 2011, daba una definición algo más articulada, ciudades que aplican soluciones innovadoras en áreas como la movilidad, el medio ambiente, las tecnologías de la información y la comunicación, el urbanismo, el consumo energético, la economía del conocimiento, la gobernanza, etcétera, para garantizar un buen nivel de vida. Hay una definición mucho más técnica, centrada, en cambio, en realmente el control de la tecnología. Es la de la Oficina de Estados Unidos para la Información Científica y Técnica. A city that monitors and integrates conditions of all of its critical infrastructure, por tanto, infraestructuras críticas, incluyendo las carreteras, los puentes, los túneles, las redes de transporte metropolitanas, aeropuertos, puertos, etcétera.
para optimizar los recursos, ¿no? Por tanto, podemos ver aquí que hay dos interpretaciones de la Smart City. Una que es una interpretación, diríamos, estrictamente basada en el uso y al final también el control de la tecnología. Por ejemplo, la que proponía hace algunos años una empresa como Cisco con Songdo, una Smart City situada en Corea del Sur, u otras posibilidades que en cambio apelan más a la posibilidad de que la Smart City sea un lugar para el desarrollo de la acción y de la interacción social entre los ciudadanos de muchas maneras, no simplemente para crear, diríamos, un ciudadano ideal que también, evidentemente, en términos de clase y de grupo social está muy controlado, ¿no? Y muy, de alguna manera, definido. Lo interesante aquí también es que, diríamos, esa Smart City se convierte en inteligente cuando la información y los datos, obviamente, sirven para mejorar la calidad de vida del servicio de los ciudadanos, por lo tanto, cuando están al servicio de los ciudadanos, no cuando los ciudadanos están, de alguna manera, al servicio de quien gestiona las infraestructuras tecnológicas que la Smart City necesita. Aquí también hay otra cuestión relacionada al otro punto, el último, con el cual concluyo, que es, diríamos, las nuevas formas de lo urbano y de lo doméstico. La pandemia ha evidenciado la relación ambigua que tenemos de amor y odio, necesidad y hartazgo que la sociedad también está experimentando delante de las puertas de acceso a este mundo digital. Tal vez porque no se ha tratado de un proceso gradual en realidad, sino de una situación impuesta por una emergencia. Tenemos que ser conscientes de que esto ha sido algo que nos ha, diríamos, venido casi impuesto en un determinado momento. Yo creo que es significativo que la mayor parte de las tecnologías que han permitido atenuar el impacto de la pandemia durante el confinamiento, posibilitando, por ejemplo, que una parte de la población siguiese trabajando e interactuando socialmente desde casa, ya existían previamente, aunque solo una minoría las estuviese utilizando. No obstante, la mucha predicación y discursos que ha habido sobre el teletrabajo en tiempos recientes. Si miramos estos datos, podemos ver cómo el teletrabajo está, diríamos, difuso de forma relativamente desigual todavía en la UE, por ejemplo. La media de España es del 10,9 en el año 2020, pero hay países que casi la doblan. Si luego observamos cómo ha sido la evolución del teletrabajo, vemos claramente un pico en el año 2020 que corresponde pues, justamente al momento de la pandemia. Por tanto, se nota que esta idea de teletrabajar ha sido y ha venido de alguna manera forzada por una situación donde esa tecnología se ha hecho imprescindible. Podemos ver aquí también la evaluación del trabajo como modalidad laboral fija, habitual, por tanto, u ocasional. Aquí también vemos algunas diferencias, diríamos, importantes. No nos podemos ahora fijar mucho en estos datos porque no tenemos tiempo, ¿vale? El personal que tiene dispositivos portátiles con acceso a Internet depende mucho de las empresas y de qué las empresas proporcionan, pero como tenemos el ordenador en casa, el 81% de los hogares lo tiene, no es tan relevante en el fondo que la empresa nos proporcione o no nos proporcione los medios de trabajo, porque en todo caso los pondremos nosotros. Sí. La necesidad, obviamente, de dejar las ciudades vacías y de cargar el espacio doméstico de funciones en conflicto entre sí ha tenido efectos que también merece la pena considerar con cierta atención en esta parte final. Partíamos ya de una situación de desdibujamiento de los límites entre vida personal y laboral, en la cual se estaba afirmando una condición de habitar difuso y domesticación del espacio de trabajo. Hablo de habitar difuso en el momento en el que los dispositivos móviles nos permiten tener una relación frecuente y significativa también con otros espacios y objetos que no entran estrictamente en la esfera del lugar de trabajo de la casa, pero también hablo de alguna manera de la domesticación de los espacios de trabajo que cada vez más se han asemejado a las casas por el número de horas también que pasamos en ellas. Obviamente estos dispositivos, al ser portátiles, pueden ser utilizados prácticamente en cualquier sitio donde haya cobertura, esto ya lo sabemos. Por tanto, son dos fenómenos, digamos, que se han dado. La pandemia, de alguna manera, nos ha retraído a una, yo diría, laboralización o terciarización del espacio doméstico, sin que ni este ni las personas estuvieran en realidad preparadas para ello, especialmente en el sur de Europa, donde el espacio urbano siempre ha sido un espacio de socialización y, por tanto, lo considerábamos casi más importante que la casa, ¿no?
Esta nueva realidad obviamente ha forzado a las personas y las familias a adoptar nuevas rutinas, a adaptar los espacios de la casa, poniendo en evidencia también los conflictos que se producen en esta superposición de exigencias de la vida laboral, social, familiar, privada, íntima, y a desmitificar en parte también la visión un tanto idílica y estereotipada que teníamos del teletrabajo. Por otra parte, bueno, aquí paso estos datos rápidamente que hablaban todavía del teletrabajo, ¿vale? Pero yo, para concluir, me fijaría, diremos, la atención en algunas tendencias contemporáneas que luego podremos hablar si son realmente tan significativas o no, si son pasajeras o duraderas, etcétera, pero que en todo caso se dan hoy en día. El primero diría que es el deseo de vuelta al lugar de origen mediante la búsqueda de una conexión más profunda con las raíces y el medio ambiente. No sé si es muy significativo en términos estadísticos, pero ciertamente es algo que se está produciendo. O sea, las pandemias, como muchas otras situaciones, diremos, de crisis, también llevan a replantearse un poco la situación, y por otra parte, era una tendencia que ya venía desde antes. El aumento de los precios inmobiliarios en las ciudades, etcétera, produjeron, diríamos, este fenómeno. Segundo, la búsqueda de nuevas raíces, personas que incluso nunca, diríamos, han vuelto a un pueblo porque no han nacido en un pueblo, que en cambio buscan esas raíces y pretenden encontrar un sentido de la existencia más allá de sus rutinas, ¿no?, consolidadas. Esta es una tendencia, diríamos, la huida de la ciudad, pero la otra también es la reformulación del concepto de la Smart City en base a nuevas prioridades, aún sin prescindir de las tecnologías, no centrarse tanto en atender a esta ciudadanía ideal, sino más bien a una ciudadanía real con toda su diversidad, necesidad de interacción, etc. Y finalmente, la transformación del espacio físico de las ciudades como ámbito de interacción social, desarrollo de nuevas formas de vida comunitaria, renaturalización y salubridad. Bueno, yo lo dejaría aquí porque no hay más tiempo, así que tampoco quiero robarlo al debate. Gracias. Muchas gracias a los dos ponentes por el esfuerzo de síntesis. Hablamos de cuestiones muy amplias, como se puede ver si estiramos del hilo de las afirmaciones que nos han propuesto, y por tanto es un esfuerzo que vale la pena agradecer. Tenemos todavía 25 minutos casi hasta las 6:30 para entablar ahora el debate, tanto con las personas que hablarán hoy como con las personas invitadas que hablan mañana. Quizás pasaría la palabra primero a Josep, si quieres comenzar, Josep. Porque hay muchas cuestiones realmente yo he encontrado realmente interesantes, ¿no? Desde la propuesta de Javier Echevarría, cuando nos hablaba de las tecnopersonas con esta definición tan potente, ¿no? Sistemas de datos digitalizados, ¿no? Que podíamos añadir sistemas de datos digitalizados en movimiento, ¿no? Si tenemos en cuenta lo que nos comentaba Paolo. Esta similitud fonética entre Facebook y feudal, que me ha parecido interesantísima también, por azares de la lingüística, ¿no?, teniendo en cuenta el argumento que planteabas. Toda esta discusión realmente interesantísima, que yo, Javier, cuando hablabas pensaba, si George Orwell levantara la cabeza, ¿no?, en el sentido de que todas las distopías sobre la vigilancia nos hablaban de un gran hermano, ¿no?, y personas oprimidas que luchaban, resistían a mostrar su intimidad. Y cuando vemos ahora el goce, ¿no?, y creo que no exagero, con el que sobreexponemos, como diría Paul Virilio, ¿no?, sobreexponemos nuestra privacidad y la intimidad, las dos cosas, ¿no?, en las redes, ¿no?, pues digamos que el éxito de esta distopía orwelliana ha venido a partir del placer, ¿no?, y no del castigo, si citáramos de nuevo a Foucault, ¿no? O incluso una cuestión interesantísima al hilo de lo que decía Paolo, ¿no?, toda la retórica, casi la fantasmagoría de la domótica desde los años 80 del siglo XX, tiene que ver con el confort doméstico, ¿no? Y por tanto el confort es invivible si ocupa todo el tiempo. No pierde el sentido tener el confort todo el tiempo. Tener el confort para cuestiones puntuales es muy importante. Por eso aparece el electrodoméstico históricamente, para no tener que planchar, para no tener que barrer, para momentos puntuales, ¿no? Claro, de esa idea de la domótica como una solución tecnológica para momentos, lo que tenemos, si juntamos las dos intervenciones, es algo muy diferente. Es una ocupación total del tiempo a partir de la tecnología digital, que no solamente es ocasional, sino que es totalizadora, ¿no? Y en ese sentido nos plantearía que seguramente quizás se han acabado los tiempos muertos, ¿no? Vivimos en la civilización que ha aniquilado finalmente ese concepto tan interesante del tiempo muerto, ¿no?, o expresiones como matar el tiempo, ¿no? Y eso tiene que ver, nos lo decía usted, es decir, con una palabra muy concreta, la portabilidad, ¿no? Es la gran diferencia entre el ordenador personal
y el teléfono móvil. Esta ubicuidad absoluta y garantizada que seguramente está detrás de los gráficos. Bien, no me toca a mí hablar, por tanto, simplemente lanzaba estas cuestiones. Ya que has entrado por este tema, me vienen un par de preguntas. Una a ti. ¿Y los que quedan fuera? Es decir, los que no están integrados en esta... ¿Estamos en una fractura de la humanidad? ¿Estamos en la separación entre, no sé si decir, el último hombre y el superhombre, o si decir el hombre y esta clara figura que ya no responde a la idea que nosotros hemos conocido de hombre, ¿no? ¿Qué pasa con estos, ¿no? Y la otra cuestión es que, claro, el gran problema, y en parte ahora lo apuntaba a Francesc, el gran problema de todo esto es que hay espacio para la indignación, hay espacio para la subversión, digamos, hay espacio para defender las libertades de este modo de este sistema de control, sin ni siquiera se vive como una opresión, digamos. Bueno, vamos a ver dos cosas. Bueno, los que se quedan fuera pues no existen, no sé, son inexistentes y pues sí, probablemente serán felices, o sea, por lo menos no estarán dominados, o sea, por lo menos, ¿no? Habrá, es importante que sigan fuera, o sea, que sigan fuera porque ahora serán pocos, porque digamos, cualquier señor feudal, yo siempre, vamos, mi concepto de los señores feudales es canónica, ¿no? Lo que quiere es incrementar su población y progresivamente, una vez que ya tiene convertidos en siervos a sus habitantes, entonces ya verá cuando les empieza a cobrar el impuesto. Esto ya comienza a suceder. Yo me he pasado, soy muy prudente con esto, pero en mi uso de Google me he pasado y ya estoy por encima de los 15 gigas y he tenido que empezar a pagar. Y eso que ni pongo vídeos ni nada de nada, o sea, no, y el Drive no lo uso, o sea, no. Es decir, simplemente con mi propio trabajo ya he tenido que empezar a pagar. Pero bueno, claro, quien tiene vídeos, fotos suyas en Instagram, pues este o esta tendrá un impuesto considerable, o sea, entonces, digamos, esto, ¿os acordáis con las tarjetas de crédito? Para mí el canon son las tarjetas de crédito, eran gratuitas todas. ¿Hay alguna tarjeta gratuita ahora? Entonces, bueno, o sea, los señores del aire irán haciendo progresivamente a los que ya están dentro, los que ya están en su feudo, o sea, están feudalizados, y encima gozan. Pero bueno, es que en la Edad Media se gozaba un montón. O sea, claro, la Edad Media era una juerga, o sea, era una juerga. Había carnaval, había ventas, o sea, en la metáfora feudal, que es de Humberto Eco, no es mía, o sea, pues no es ninguna tontería, o sea, entonces, digamos, esto del placer, el placer de... Bueno, en fin, dejo esta cuestión para no alargarme en la respuesta, porque estoy muy peligroso yo en las respuestas. Y únicamente quería, a lo segundo, espacio para la subversión. Bueno, pues mira, Josep, ahí nosotros, lo leí yo, llamamos a la rebelión de los usuarios. Ni más ni menos, a la rebelión. O sea, la subversión la hacen pues los hackers, ella es más bien hacker, y cree más, en mi caso, dos estrategias. Una, ampliar la Declaración de Derechos Humanos de 1948 y las tablas posteriores de derechos a las tecnopersonas, porque en 1948 son los derechos de las personas, y persona significa máscara, o sea, entonces ahora tenemos tecnomáscaras, entonces yo pido, ¿no? exijo, no a los estados, los estados no pintan nada, o sea, están fuera de juego, eso sí que están fuera, mira, o sea, los que están fuera son los estados, ¿no? Ahora parecen enterarse de que hay que digitalizar, y es que digitalizar en el 2020, vamos, es que ha debido ser un brillante ideólogo europeo a quien se le ha ocurrido que hay que digitalizar a estas alturas del curso, por favor, ¿no? Bueno, entonces, dejo la rebelión de los usuarios. Primero, la estrategia más socialdemócrata, por decirlo en términos políticos clásicos. Ampliemos la Declaración de los Derechos Humanos a las tecnopersonas. El argumento principal es derecho a los datos propios. LOCA. Derecho a la propiedad de los datos. Derecho a la propiedad de los datos que yo genero.
Bien, es cierto que también me los genera luego la plataforma tecnológica. Bueno, ya llegaremos a un pacto social. Ya, hagamos un pacto social, usuarios, señores del aire, y seguís usando mis datos y seguís jugando y simulando lo que yo puedo ser y lo que no ser, etcétera, etcétera, pero a mí me pagáis por eso. Y con esto quería decir una cosa que se me olvidó y tiene que ver contigo también, es que esos datos son ficticios, porque se está hablando de trabajo retribuido. Claro. O sea, de nuevo cito a Remedios Zafra y su libro El entusiasmo. La mayor parte del trabajo en las redes es no retribuido. O sea, los usuarios trabajan, con lo cual el teletrabajo es lo que más hay, es teletrabajo hoy en día. Lo que pasa es que solo un 10% es teletrabajo retribuido y un 90% del teletrabajo es no retribuido. O sea, entonces, por lo tanto, el Instituto Nacional de las Estadísticas se lo tiene que mirar, y tener 3 conceptos que son fáciles, se entienden muy bien, ¿no? Y, por lo tanto, la rebelión de los usuarios es más radical, o sea, es más de insurrección. Y hay muchos modos de hacerla. Por ejemplo, en un momento dado, si un señor del aire te trata relativamente mal, pues tú emigras, que es lo que se hacía en la Edad Media. Lo que se hacía en la Edad Media, estrategias medievales. Lo que se hace ahora. Y lo que se hace ahora, claro. Hombre, yo mismo emigré del WhatsApp, o sea, estoy sin WhatsApp, no uso WhatsApp, claro. Todo el mundo me llama la atención, estoy fuera del mundo ya, o sea, pero bueno, pero es que nos fuimos 100.000 personas en enero, febrero del año pasado, perdón, de este año, del WhatsApp, solo porque Facebook decidió cambiar las normas, ¿no? Entonces, esto le afectó, rápidamente modificó sus cosas. Yo sigo recibiendo mensajes de WhatsApp diciendo que acepte sus nuevas normas. Yo no acepto, me tendrán que echar. Y yo no me hice de WhatsApp, me hizo mi hija, o sea, simplemente por motivos familiares, ¿no? Bien, y segunda cuestión, segunda estrategia, pues en un momento dado, en la rebelión de los usuarios, aparte de esto de la migración colectiva, que esto lo acusan, en un momento dado, pero claro, esto yo ya lo propuse en Telépolis y no triunfé, y tampoco voy a triunfar en este caso, yo propuse en Telépolis una hora sin ver la televisión. Y esto no ha sucedido en ningún país del mundo, ¿no? Entonces, propongo 1 hora sin usar el móvil, ¿no? Esto sería una subversión radical, ¿eh? O sea, 1 hora, aunque solo fueran, no sé, no 2.000 millones de usuarios, como que solo hubiera 100 millones de usuarios, ¿eh? Que estuvieran 1 hora sin usar el móvil. Esto se puede hacer, o sea, yo no soy sindicalista, pero me voy a hacer tecnosindicalista, está claro. Gracias, Javier. ¿Alguna cuestión que queráis plantear al hilo de este debate? Yo sí puedo añadiría algo, porque me parece que, claro, la pregunta, ¿no? Y los que no están aquí, ¿hasta cuándo no estarán? Bueno, yo creo que realmente las personas que nos salvan ahora son los mayores. O sea, ¿por qué también la administración está todavía proporcionando servicios presenciales? Porque se entiende que hay un margen pequeño, pero lo hay, de personas que por diferentes razones, diríamos, no están conectadas a este mundo. Pero cuando este porcentaje tenga el dispositivo y los datos, las estadísticas digan que el 100% de la población tiene estos dispositivos, ya está claro, evidentemente, que no habrá otra forma de interacción. Por tanto, yo creo que esto también es algo que hay que plantear. Es decir, no es solo una cuestión de cómo interactuamos socialmente o laboralmente a través de las plataformas de los señores del aire, que en todo caso son los que controlan las tecnologías también cuando estas tecnologías, digamos, son suministradas o son utilizadas por la administración, por los diferentes tipos de administraciones, sino que prácticamente esta digitalización tiene que ver también con nuestra relación con todos los estamentos delante de los cuales tenemos que desarrollar una serie de actividades, prácticas, etcétera. Que es cómodo, sí, seguramente en algún caso es cómodo. Otra vez, como siempre, pues hay la cuestión de hasta qué punto es tolerable, ¿no? Que esto se convierta, diremos, en el único estándar posible. Yo pienso que aquí la cuestión es que realmente estamos delante de un cambio de paradigma tal que a mí lo que de cierta manera también me cuanto menos inquieta o preocupa es, diríamos, cómo efectivamente damos todo esto por descontado, que tiene que ser así. Y cuanto más jóvenes son
las personas a las cuales le preguntas más lo dan por descontado. O sea, ¿dónde está realmente el sentido crítico de la sociedad? Yo creo que este es el verdadero punto de la cuestión. Es decir, la implicación es una implicación profunda desde el punto de vista de la consideración de la condición humana y cuánto realmente hemos renunciado a ejercer esta capacidad de crítica sobre el mundo que estamos construyendo. Porque nos han llegado unas tecnologías que nos han, de alguna manera, hecho las cosas tan fáciles que no podemos renunciar a ellas. Claro, porque muchas veces no vemos todo lo que pues, esas tecnologías no nos dicen que hacen, pero que hacen, ¿no? Y cómo efectivamente trabajamos, matar el tiempo, ¿no? Lo estábamos diciendo antes, el tiempo muerto prácticamente ya no lo hay. ¿Por qué? Porque tú, aunque no quieras, estás trabajando para alguien. Envías un WhatsApp. Claro, es decir... Yo, digamos, es que estoy siendo grabado, o sea, tengo que mantener mi papel, pero solo que estoy siendo grabado. Luego peco a oscuras. Yo también aquí pongo otra cuestión, es decir, aparentemente ahora están muy de moda los procesos participativos. Siempre se nos pregunta la opinión sobre algo. Lo que pasa es que la opinión que se nos pregunta sobre este algo, en realidad es una opinión de usted elija entre A, B y C. Cuando no has elegido entre A, B y C, pues se acaba tu opinión. O sea, realmente tú no puedes expresar una opinión crítica si no estás conforme con una de las opciones que alguien define allí en esa encuesta o en ese lugar donde aparentemente se pide la opinión de alguien. La opinión de alguien hoy sirve básicamente para confirmar o para validar algo que alguien ha decidido de antemano. Y esto se vende, diríamos, como la idea de que aún tenemos capacidad de expresar opinión. Bueno, no lo sé. Yo creo que la capacidad de expresar opinión y ejercer la crítica va de otra cosa, pero... María. Bueno, yo a riesgo de hablar en una mesa de un tema en el que hay dos expertos, desde mi campo, o sea, desde digamos, el trabajo con la dimensión física de los espacios, de la conformación física de los espacios donde todo eso ocurre, a mí me suscitan varias cosas las presentaciones que habéis puesto sobre la mesa. Por un lado es que, de alguna manera, a mí me preocupa que la mayoría de las cosas a las que hacemos referencia no resuelve ninguno de los problemas que de verdad tenemos que plantearnos, o sea, que de verdad tenemos que confrontar como sociedad o como humanidad. Ni Facebook, ni Amazon, ni nada de todo esto está resolviendo problemas reales, ¿vale? Ni los TikToks, ni todas estas redes sociales de problemas reales, desde mi punto de vista, resolver no resuelven. Y me pasa un poco lo mismo con lo del Smart City. Yo tengo que confesarlo, debo ser el socio número uno del club anti-Smart City del planeta, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, en primer lugar porque efectivamente somos, ¿cómo lo has dicho? Somos, es que no, ¿cómo lo has dicho? Lo de los tecnopersonas, sí, pero que somos ese conjunto de datos, sistemas de datos, cuando yo me lo llevo a las ciudades, puede que Cisco tenga muchos datos, pero la mayoría de las ciudades no tienen los datos relevantes para afrontar los problemas que tienen. Y esto es parte de la situación, que es un poco lo que Javier decía, esas estadísticas del INE no demuestran la realidad, porque no hay lugar al matiz. Todo es una especie como de postureo y apariencia, de smart, con todo ese tipo de etiquetas, pero no hay lugar a ese grueso de la diversidad de realidades que operan. Y en ese sentido también una cosa que me preocupa es que cuando hablamos de estas cosas hablamos desde un punto de vista muy de un país desarrollado, etcétera, etcétera, cuando en otros lugares del mundo esas tecnologías todavía, porque no son con un smartphone, sino que son con un phone de los de primera generación, sí que todavía está teniendo la capacidad de resolver pequeños problemas de un día a día muy distinto, y que yo creo que sobre eso ponemos menos foco. Entonces es como que nosotros tenemos una serie de circunstancias y que, a ver, que en los dos casos generan esos datos que rellenan ese mundo, digamos, en el cual nos observan y demás. Pero de alguna manera creo que también a qué realidad le estamos apuntando, de qué sociedad estamos hablando,
Cuando hablamos del Smart City, a mí me preocupa cuando desde aquí básicamente se vende eso en lugares donde las condiciones de partida de vida no han llegado ni siquiera al 20% de nuestros estándares básicos, ¿vale? Pero al mismo tiempo con la arrogancia y la falta de honestidad de los sitios de los que sale esto, en los cuales ni siquiera en estos momentos se está gestionando realmente nada de los servicios que nos promueve una ciudad desde un conocimiento real de sus datos. Y para eso pondré solo un ejemplo, que antes lo hemos comentado en Petit Comité. Esta ciudad, en su padrón, tiene contabilizadas aproximadamente 1.700.000 personas. Pero al mismo tiempo tiene una encuesta en las cuales hay casi 200.000 personas que no están contabilizadas en esa estadística, en esos datos oficiales. Evidentemente esas personas en otro tipo de contabilización de datos están, pero en estas no. Y una ciudad hace políticas, dimensiona, etcétera, etcétera, en función de eso. Entonces, a mí lo que me preocupa es cómo ese desencaje entre una capacidad aparente de poder solucionar que no hace y un exceso acrítico de esfuerzo para unas cosas que entre nosotros a mí me parecen absurdas. Y ya... Ahora nos quedarían 4 minutos y tenemos que ser como muy pulcros con el tiempo, porque tenemos la pausa a las 6:30 y tenemos que estar de vuelta a las 7. Si hubiera alguna cuestión que fuera de fácil, rápida presentación y también respuesta, le podíamos plantear. Adelante. Muy rápido. Vamos a ver, no hay datos sin metadatos. Entonces, y esto es muy importante, o sea, si somos sistemas de datos, como proponemos, quienes ponen los metadatos son ellos, o sea, es decir, entonces nosotros reivindicamos que seamos nosotros me refiero a las personas, quienes construyamos sistemas de metadatos, o sea, esto sí lo puede hacer, incluso lo podría hacer un Estado, o un ayuntamiento, sin más. Eso es una cosa pequeñita, o sea, y sería, vamos, un revulsivo impresionante. O sea, que un ayuntamiento hiciera una red local con unos metadatos de tal manera que uno pueda elegir, o sea, que no que haya siete cosas ya prefijadas para rellenar en la casilla, ¿no? Sino que el usuario pueda decir, bueno, ¿y por qué esto no? Y yo añado esto además, y este otro dato, ¿no? O sea, es decir, en donde los metadatos sean abiertos, o sea, no estén cerrados y constreñidos. Yo creo que esto es una idea plausible y probablemente por ahí esto lo puede hacer un barrio, no tiene por qué ser un ayuntamiento, un barrio, sin más. Bien, en 1 minuto y medio antes de cerrar la mesa, como hemos visto, si releemos algunas de las cuestiones planteadas, siempre ha habido una relación entre tecnología y espacio doméstico, ¿verdad? Sustes nos hablaba de una cierta historia del espacio doméstico a partir de la introducción de tecnología y, por tanto, es un proceso que desde este punto de vista no es nuevo. Ahora bien, prácticamente todas las cuestiones que han salido, comenzando por la intervención de Javier Echevarría, nos plantean claramente que parece que algo completamente diferente ha emergido. No está emergiendo, ha emergido. Por tanto, aquella frase de cómo la tecnología crea cultura, parece ser que cuando hablamos de tecnología digital aún es como más claro, ¿no? Para plantear cómo el espacio doméstico no solo se ha llenado de esos nuevos contenidos y se ha vaciado de otras cosas, y cómo el espacio urbano, donde está colocado el espacio doméstico, también se ha vaciado y llenado de cosas, y pasar a una perspectiva más que tiene que ver con la interpretación que podemos hacer de la percepción, el comportamiento, la interacción de los seres humanos con los espacios, y en esto nos ayuda mucho tanto la arquitectura como la antropología. Tenemos a segunda mesa, a la cual os invitamos a participar también y a ser presentes ahora en media hora. Hacemos la pausa para el café y volvemos en 30 minutos.